RadioTL.cl. En RadioTL.cl. Oyasu Menasai, levanta las manos, pide energías porque aquí comienza Nakamas TL con Seba XS. Hola gente, ¿cómo están? Estamos comenzando una edición más de Nakamas, el podcast, en esta edición número 3 de este especial que hemos estado haciendo a la Constitución chilena actual. Antes de comenzar, quisiera aclarar algunos puntos. Durante el mes de enero y febrero no vamos a hacer Nakamas del podcast, quizás vamos a desarrollar algunos otros proyectos que se nos vengan a la mente, pero no vamos a estar desarrollando Nakamas del podcast como estaba viéndose en este instante, sino más bien vamos a estar haciendo quizás algunos programas especiales durante durante el periodo de enero y febrero en Radio TL, y vamos a darle espacio a otras ideas que tenemos en mente. Así que lo de la Constitución va a esperar hasta marzo o abril, en donde también va a estar como todo lo más contingente del momento. Así que lo invitamos a que pueda mantenerse pendiente de la señal de Radio TL. Quizás haya Nakamas del podcast, pero ya abordando otros temas. Creo que también hay que dejar descansar un poquito el asunto de la contingencia para dedicarle tiempo también a otros intereses que también tenemos ahí considerados en Radio TL. Así que bueno, habíamos quedado en la tercera parte de la Constitución chilena, y cuando abordamos temas como estos para realizar análisis, reflexión, intervenciones o simplemente este podcast, logramos notar las limitantes, sobre todo cuando entendemos que no necesariamente yo, en mi caso, soy el más capacitado en este asunto, pero el que sí tiene la voluntad de abrirse a un diálogo. Y generalmente cuando pasan este tipo de situaciones pueden suceder tres cosas. Uno, se vuelve algo agotador, lo que ya me pasó. Número dos, nace la duda respecto a si se están entregando bien los contenidos de la información, cosa que también me pasó, y reciben más críticas que felicitaciones. Eso todavía no me ha pasado, pero creo en el fondo de que va relacionado con también el tener un buen manejo del contenido. Y siento yo que estoy un poco al debe con eso. Creo que necesitamos gente más facultada y capacitada para hablar un poquito del tema de la Constitución. Pero como no hay nadie que se ofrezca, aquí estoy yo para un poquito estar informando y contándole a la gente de qué se trata el tema de la Constitución chilena actual, y bueno, qué es lo que se intenta cambiar, qué está bien, qué está mal, o sencillamente solo comentarte de qué se trata cada artículo de la Constitución, que también no deja de ser importante. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que la colaboración es esencial. Así que te invitamos, o lo invitamos a todos los que nos siguen, para que contribuyan en el debate. Siempre el enfoque ha estado orientado no a dogmatizar, sino a abrir una puerta para conversar, dialogar, y sobre todo con temas tan sensibles como este. Llegado a este punto, nos queda seguir, más no bien del mismo modo, siento yo. Por tanto, pasaremos al capítulo 2 desde los artículos 11 al 18 de la Constitución. Ya habíamos hablado del artículo 10 en el podcast anterior. Ahora debemos ver ciertos lineamientos ligados a la nacionalización de las personas y sus regulaciones en el mismo espíritu del antes mencionado artículo, pero poniendo hincapié en los detalles. Por ejemplo, ¿cómo se pierde la ciudadanía? Pregunta que no siempre se pone bajo la lupa, pero la pérdida de nacionalidad se puede ocasionar de la siguiente manera: voluntaria mediante una carta oficial, por decreto supremo en virtud de la prestación de servicios, guerra, militarización, etc. Por cancelación de carta de nacionalización y mediante una ley que revoque la nacionalización por gracia para todas esas personas de la nacionalidad entregada por gracia mediante el Congreso. Ese es el caso. Esto no es irrevocable, sino que se puede apelar o volver a solicitar mediante previa gestión. Esto se realizará en un plazo de 30 días mediante los organismos y pasos antes mencionados. Esto es sacado de un extracto del artículo número 12 de la Constitución. ¿Quiénes pueden ser ciudadanos chilenos? Esto también es importante. Vivir acá no necesariamente te hace ciudadano. ¿Y qué es ser ciudadano? Según la RAE, es un miembro activo del Estado, participante, opinante y poseedor de derechos y deberes ante la nación. Puede ser de nacionalidad chilena, como le estaba diciendo, mas no ejercer ciudadanía. Una palabra no es sinónimo de otra. Cuando nos referimos a chilenos no ciudadanos, hablamos de los menores de 18 años, o sea, estos que han ido a marchar en algunos casos, privados de libertad, gente que está presa por algún delito, extranjeros sin regularización de ciudadanía. Esto todo según el artículo número 12. Derechos y a su vez deberes de estos ciudadanos son votar o sufragar,
que si bien es un derecho, también se entiende como un deber ante la República. Esta acción no está limitado actualmente al espacio geográfico, de hecho, ya que nuestros ciudadanos en el mundo hace un tiempo ya pueden ejercer esta acción, en todas las convocatorias determinadas por el artículo 18. ¿Ya? Esto es lo que está enfatizado en el artículo número 18 de la Constitución. En el caso de los chilenos señalados en el artículo 10.2, chilenos nacidos en el extranjero, y número 4, nacionalizados por gracia, se les otorgará ciudadanía luego de un año avecindando en el país. O sea, han pasado algunos casos que gente que vive en el extranjero viene para darle ciudadanía a su hijo a hospedarse acá un año o dos, y con eso ya tiene la posibilidad de que su hijo tenga derechos como ciudadano nacional. ¿Ya? Esto es una cosa que se hace muy frecuentemente, que no lo hace solo Chile, sino que lo hacen también otros países. ¿Qué hay de los extranjeros y sus deberes ciudadanos? Esto es el artículo 14. Los extranjeros con más de 5 años, que tengan más de 18 años, que no estén cumpliendo condena según lo señalado en el artículo 13, o sea, privados de libertad, también podrán optar después de los años cumplidos de residencia a cargos públicos. Esto es el artículo 10, inciso 3 de la Constitución. En Chile solo es legal votar en elecciones y plebiscitos previstos constitucionalmente. O sea, cualquier cosa que no esté amparada por la Constitución y demande una votación, no necesariamente es un voto válido, ¿ya? Por ejemplo, pueden haber primarias, pero las primarias, si bien hay marcos que las regulan, no necesariamente constituyen algo fundamental en el proceso eleccionario, ¿ya? Además, es bueno señalar que es voluntario, personal y secreto, según el artículo 15, que fue modificado hace no mucho. Se pierde el derecho a sufragio, según el artículo 16, se pierde. Se le llama a interdictos. Por ejemplo, la demencia es una causal de que se le prive a una persona el derecho a sufragio. También ya se señaló antes que se pierde por ser partícipe de actos terroristas, por tener penas o condenas pendientes, a su vez quienes hayan incurrido en actos inconstitucionales. O sea que igual puedes perder la ciudadanía dependiendo de estos casos. Hoy por hoy se aplica ley de seguridad del Estado, entonces desde ese punto de vista a lo mejor gente que fue a manifestarse de manera injusta, vamos a suponer así, podría perder su derecho a sufragar si algún juzgado eh, considera que las acciones que él hizo en medio de las protestas fueron actos terroristas, por ejemplo, o que fueron en contra del bienestar de los ciudadanos y por ende en contra de la Constitución actual. Así como se pierde el derecho a voto, se puede perder la ciudadanía, según el artículo 17, por pérdida de nacionalidad, por condena de pena aflictiva, por condenas por conducta terrorista o tráfico de drogas, etc. No obstante, se puede recuperar en los casos de condenas y penas aflictivas ya cumplidas o ya cumplidos los plazos establecidos por leyes. Por leyes. Respecto al artículo número 18, este dice, y le da atribuciones a los organismos que participan de manera independiente en la organización y creación y vigilancia de los procesos eleccionarios, a través de una ley orgánica constitucional que garantice la total autonomía de los procesos democráticos. Esto es lo que nosotros conocemos como el TRICEL. O sea, ustedes muchas veces han escuchado este organismo que se encarga cada cierto tiempo de organizar las elecciones, de organizar procesos democráticos eleccionarios y que tienen total autonomía, o suponemos que tienen total autonomía, del Estado, del gobierno y bueno, del Poder Judicial. En este caso tienen total autonomía para garantizar un poco que todo el proceso sea de manera justa, orgánica y natural. Aquí termina el capítulo número 2 y pasamos al capítulo número 3 que abarca del artículo 19 al 23. ¿Cuáles son tus derechos o tus y mis derechos según la Constitución? El artículo 19 abarca mucho de esto que vamos a hablar y dice, son 26 incisos los que abordan el artículo 19 de la Constitución. No es menor. Nosotros en la Constitución de Historias que estamos subiendo a Instagram todavía no terminamos el artículo 17 porque cada punto es incluso más importante que el otro, que establece los derechos individuales en Chile, los que abarcan desde el derecho a la vida, emancipación, libertades individuales, entre otras. Aquí también se encuentra el polémico la ley que protege la vida del que está por nacer. También se habla del derecho jurídico a la defensa, a ser juzgado de manera justa, quién determinará sentencias, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con las penas y condenas aflictivas. Junto con esto se hace hincapié en el derecho a la privacidad, en el elemento, otro elemento interesante que se suele contraponerse a la seguridad, ya que como muchos teóricos enfatizan, a mayor seguridad, mayor pérdida de privacidad individual o de libertades individuales.
En este punto, y acorde al espíritu de la misma, se establece que nadie debería ser aprehendido ilegítimamente. O sea que no podría llegar cualquier fuerza de orden público y tomarte sin una mera presunción de algo. ¿Ya? Algo cuestionable en estos días, de hecho, porque sin embargo esto es parte de un... Porque es difícil de entender este asunto debido a la contingencia, básicamente porque están pasando cosas como de este estilo. Pero sin embargo es parte de un derecho fundamental para los que viven en este país. O sea que uno podría apelar a este derecho si llegara a sentirse violentado respecto a una aprehensión ilegítima. Aunque este último tiempo han habido algunas irregularidades respecto a esto y por eso muchos juzgados de garantía, ¿qué es lo que hacen en estos casos? Dejan en libertad al aprendido porque no se usó el procedimiento adecuado. Respecto a la salud, es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que estas presten a través de instituciones públicas o privadas, o sea, FONASA y SAPRE, clínicas o hospitales públicos, en la forma y condiciones que determina la ley, lo que podría establecer cotizaciones obligatorias. Este es el inciso número 9, para los que quieran abordar un poquito más en profundidad lo que la Constitución dice respecto a la salud pública o a la salud como un derecho. Respecto a la educación, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, eso ya se entiende, corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. O sea, que el Estado lo que hace es vigilar y supervisar que los padres garanticen el derecho a la educación de los niños, en este caso. Así que toda esa gente que anda protestando que con mis hijos no te metas en la educación de mi hijo, la verdad es que en Chile, por lo menos los apoderados y los padres tienen el derecho preferente a elegir cómo quieren que su hijo sea educado. Así que ahí, ojo con eso, es un tema que hay que abordar porque también tiene varias aristas que a lo mejor podrían ser bien o mal interpretadas. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-propagandística alguna. Esto es un elemento importante porque hace poco se estuvo hablando respecto a crear una ley anti-adoctrinamiento. La verdad es que no es necesaria respecto a este inciso, que es el inciso número 11 del artículo 19 de la Constitución chilena de la República, el capítulo 3, para los que quieran indagar un poquito más en el asunto. Existe una ley orgánica, existe una ley o la Constitución regula los medios de comunicación. La verdad es que sí, desde el artículo 19, el inciso 12. La Constitución establece varias cuestiones que los medios de comunicación, por ejemplo, asegura que éste no tendrá el monopolio del mismo, aunque sí puede tener medios bajo su administración. Tal es el caso de TVN, por ejemplo. Le da libertades a las universidades para mantener sus propios medios, en los cuales pueda desarrollar todo lo relacionado a la divulgación de conocimiento. A su vez, esclarece y permite un Consejo Nacional de Televisión. Todos conocemos al brillado Consejo Nacional de Televisión en este último tiempo, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Constitución? Establece varias cuestiones de los medios de comunicación. O sea, regula en un marco todo lo que las comunicaciones pueden o no pueden hacer, quienes deberían o pueden administrarlas, cuál debe ser sus pautas, sus lineamientos. O sea, no pueden promover un adoctrinamiento que vaya en contra de los derechos fundamentales de los seres humanos. El Estado puede tener medios de comunicación, no obstante no puede monopolizarlo, lo que pasa generalmente en la mayoría de las dictaduras. En Chile tenemos un sistema mixto de medios de comunicación, en la televisión se nota más. Vemos que hay nombres que todavía están heredados de canales universitarios, por ejemplo. Hay televisión privada, hay televisión estatal y también hay medios de comunicación de radiodifusión que también son públicos estatales y también son privados. Hay comunales, sociales y hay un montón de medios de comunicación que se pueden desarrollar bajo este inciso número 12 del artículo 19 de la Constitución chilena. También es bueno puntualizar que la ley regularizará un sistema de calificación para la exhibición de producción cinematográfica. Es por eso que el cine chileno de vez en cuando no tiene buenas películas y hay algunas que dejan mucho que desear, pero generalmente el problema del cine chileno es que, claro, no sobrevive si no es con aportes del Estado. Y en este sentido el Estado también regula bastante el tema de la cinematografía, pero no de buena manera, porque básicamente en muchos casos, bueno, y esto da para otro podcast, generalmente lo que se hace es priorizar al pituto a películas pésimas por sobre la calidad de una buena cinta, y los buenos cineastas tienen que arreglárselas como pueden para buscar un punto medio o una solución a esta problemática.
Vamos a lo que regula la libertad de reunión, de organización y trabajo, según el artículo 19 del inciso 13 al 17. Este asunto se habla de las personalidades, o este asunto habla de las personalidades jurídicas, organizaciones informales y formales, además de derecho al trabajo, del derecho al trabajo, y lo que implica. Son varios ítems que en el fondo constituyen lo que entendemos como las acciones de un ciudadano más allá de su hogar y la familia. En otras palabras, el tiempo libre y de responsabilidad monetaria como lo es el trabajo, algo vital para la producción y la economía del país. O sea, estamos hablando aquí de puntos esenciales: familia, tiempo libre y trabajo, y bueno, ser como un aporte, entre comillas, al crecimiento de la nación. Se habla también de las negociaciones colectivas, huelgas, además de la diferencia entre empleados públicos y privados, que también tienen distintos tipos de derechos según la Constitución, y a hacer ciertas cosas que hacen los empleados privados, los públicos no lo pueden, en teoría, realizar. De los tipos de trabajo, los cuales son legales y los cuales no, entendiendo que los que faltan o los que no son así como legales son los que faltan a la moral y las buenas costumbres, o atentan contra alguna ley actual vigente, o son sencillamente inmorales o constituyen ilegalidad. Entre estos podemos tomar, no sé, el que vende drogas, el que no sé, vende la sexualidad de otra persona. Más o menos va por ahí el asunto. Aquí de aquí en más el artículo 19 habla de los siguientes puntos para que lo tengan en consideración si quieren abordarlo como un poquito más en detalle: derecho a la seguridad social, derecho a sindicarse, ya lo habíamos hablado, repartición de los tributos, que es un tema importante, derecho a tener actividad económica, o sea, derecho a poder emprender y tener tu propia empresa, la no discriminación del Estado en economía respecto al emprendimiento. Esto es un poco irónico porque no es tan así, pero bueno, en el fondo es que el Estado no debería discriminar entre una magna y gran corporación a una empresa pequeña. Preguntémosle al Servicio de Impuesto Interno si esto es así. Libertad de adquirir bienes, derecho a la propiedad, libertad de crear y difundir el arte. El artículo finaliza diciendo: la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece, o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos de su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Los artículos que van del 20 al 23 nos hablan de ciertos elementos que podrían ser contraproducentes o que quiten validez al artículo 19. Por ejemplo, el 20, que habla de lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, con el fin de garantizar este derecho. O sea, el 20 complementa. Y a su vez el 21 habla de las garantías y derechos en caso de denuncias, condenas o problemas judiciales. El derecho a poder recurrir a las entidades pertinentes, magistraturas. Y el 22 habla del deber de respetar los emblemas patrios, aunque con mayor vinculación a lo relacionado con el servicio militar como elemento emblemático y parte de esto mismo. El 23 habla del mal uso que se le puede dar a la Constitución por parte de líderes políticos, sociales o ideológicos y de sus sanciones. Esto es súper importante, sobre todo cuando el poder político está sumamente cuestionado. El próximo programa, posiblemente, si no es dentro de estos días, ya les dije, va a ser dentro de marzo, hablaremos más a fondo de los artículos que quedaron pendientes post artículo 19. Cuéntanos qué te parece esta nueva modalidad, un poco más amigable con el contenido, o prefieres que vayamos leyendo y detallando cada artículo. La verdad es que para mí, en el fondo, creo que no es lo más práctico hablar artículo a artículo porque son muy enrevesados. Pero sí te podemos decir, mira, si quieres abordar un tema respecto a la Constitución y quieres saber dónde está, nosotros te podemos decir dónde está, te dejamos los links en la descripción y tú indagas un poquito más en detalle, porque básicamente es bien enrevesado el artículo de la Constitución. El artículo 19 es súper complejo. De hecho, una persona en Twitter nos recomendaba eso mismo, así como detallar bien cuál inciso y de qué tema habla, porque básicamente el artículo 19 engloba casi todos los derechos individuales. Entonces es un tema muy complejo y si uno lee la Constitución suena muy bonito, pero en la práctica hay muchas de estas cosas que no están aplicándose como deberían o no se aplican como uno esperaría. Entonces, desde ese punto de vista, yo los invito a que lo primero que hagan después de leer este artículo, si ya leyeron los anteriores artículos y si ya vieron nuestros podcasts, lean el 19 con mucha calma, lo vuelvan a releer y a comprender un poquito de lo que
trata este asunto. Yo por mi parte me despido, soy CBXS y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que en enero y febrero vamos a estar haciendo unos especiales bastante entretenidos. Yo soy CBXS, un abrazo a todos, gente. Chao. Chao. ¡Oh, rayos! Se acabó este capítulo, pero el próximo estará lleno de spoilers junto a Seba XS y Nakamas TL, la cueva del geek, por radiotl.cl. radiotl.cl. En radiotl.cl.